Ahorita yo les voy a contar otra historia que nos vamos a cambiar de estado. Muy bien. Esta es en Nuevo León, en Apodaca, Nuevo León. Muy bien. Nos cuenta, no tenemos el nombre de esta persona, lo podemos bautizar o lo podemos dejar anónimo. Lo vamos a dejar anónimo. Sí. Esta persona llega en el 2004 a la colonia del Mezquital, es la colonia Mezquital. Ahí llegaba a escuchar algunos comentarios de que en la colonia había muchas brujas. Y él, en cuanto llegó, él vivía solo. Y había una calle en específico que había una casona, de estas casas antiguas que era de toda la manzana. O sea, que era grandísima la casa. Era una casona, literal casona. Viejísima, que estaba a punto de caerse, pero no se caía. Ahí estaba bien parada. Y él, al momento de hacer su trayecto de la escuela a su casa, porque él era estudiante, pasaba por esa casona. Y justo enfrente de la casona era como una carretera. O sea, había una carretera y estaba esta casona. Y entonces él siempre pasaba por ahí. Y en la escuela, alrededor de su casa, en todos lados él escuchaba que la gente decía que ahí había brujas, o sea, que en el pueblo en general había brujas, pero que en esa casona en específico había una bruja que era súper peligrosa. O sea, que esa bruja era de que, pues no sé qué hacía la bruja, pero era súper peligrosa. Muy poderosa, peligrosa, y no te tenías que acercar. Y él, en esta posición de ateo, de yo no creo en esas cosas, es que los de pueblo, volviendo a lo mismo, los de ciudad, que somos muy así de que más no moderno. queremos. Él llega y dice de que voy a agarrar mi celular y me voy a meter a la casona y voy a grabar que me metí a la casona de la bruja para sorprender a todos, porque obviamente no va a haber nada. Entonces él lo que hace es que va a la casona, entra por una ventana que estaba rota porque había muchas ventanas y puertas que estaban desgastadas, y entra, y lo que él cuenta es que pues nada, o sea, estaba ahí con su lamparita viendo así una casa normal, habitada, porque sí había una persona ahí adentro. Y entonces él cuenta que escucha un ruido como si estuviera sufriendo una mujer, pero no de gritos de ayuda, sino de dolor. O sea, simplemente estaba quejándose muchísimo una persona en una habitación. Y entonces él lo que hace, no prendió ninguna luz para esto, él como que quería hacerlo con la lamparita, abre la puerta de los lamentos y ve a esta persona que él la conocía como, pongámosle, Doña Mari, que era una persona común y corriente, y él la ve sin piernas. O sea, ve que se desprende de su cuerpo, y entonces él lo que hace, el cuarto estaba pegado a la carretera. Entonces él lo que hace es obviamente correr, y él ve como de reojo que esta señora se quería poner a perseguirlo, pero quería ponerse las piernas. Entonces en lo que no podía, sí podía, lo salvó eso. Llegó un carro y como que aventó las altas, y entonces la luz impidió que esta bruja pudiera seguir adelante. Ya cuando se pone las piernas, como que esta luz algo la detuvo, y él se sale corriendo, agarra sus chambritas y dice, me voy de este pueblo. Entonces esa es la historia que nos comparte, que realmente él lo que hizo fue, al final dijo, yo creo, después de muchos años yo empecé a decir que era una alucinación, pero creo que también es para proteger mi mente y mi estado emocional, porque lo que viví fue súper fuerte. Entonces, bueno, esta es la historia que él nos cuenta. Se me hace... por andar de lucidito. Exacto. Y al final del día ni siquiera le contó a sus amigos, porque salió patas para arriba y dijo, patitas para que las quiero. Se salió corriendo. ¿Cómo ves? Interesante, ¿no? Está muy interesante, porque supongo que a eso se arriesgan luego muchos o les pasa a muchos que van muy valientes, y que a la mera hora de la hora pues se dan cuenta de todos esos misterios que guardan la noche, o estas casas que como dicen, si el río suena es porque agua lleva, sí, ¿no? Lo que hablábamos también, hay que creer, hay que confiar en esas leyendas, en esas historias que se cuentan, si por algo las cuentan todos, ¿no? Y esta también, la siguiente historia que voy, pues ya que estamos en el norte, por allá nos quedamos,
Y también es una historia que ha trascendido el tiempo, que ha sido televisada hasta eso, esta leyenda de la Pascualita. Uy. Pero ahora no vamos a hablar como tal de la Pascualita, ¿no? Sino vamos a hablar de personas que pues se involucraron de cierta manera con la Pascualita y llevaron un poco más allá esta leyenda. Esta historia es de un chico que había escuchado y que igual como el chico pasado no creía, ¿no? Él era de Chihuahua, él era muy cerca de donde estaba esta tienda, donde la tenían exhibida. Él le había tocado ya escuchar todas las noticias, sus amigos decían que sí, que su rostro era de verdad bastante humano, que te envolvía su mirada, que se veía cómo cambiaba de posición si lo veías por mucho tiempo, si era un lugar recurrente al que ibas, que se podían notar estos elementos, pero él no creía y no quería creer, pero pues dijo, vamos yendo, estamos cerca, vamos a visitarlo. Con toda la incredulidad con la que él llegó, al ponerse frente a la Pascualita, le pidió que si en verdad ella había existido, si en verdad ella estaba ahí, pues que se lo hiciera saber, que él hasta lo podía ayudar. Y yo creo que esas palabras fueron las que llevaron a que él viviera lo que tuvo que vivir, porque le abrió las puertas y quizás le dio algo que la Pascualita buscaba, si es que murió como dicen que murió, en manos de su padre, que la convirtió en ese maniquí, y al ofrecerle su ayuda, creo yo, pues la aceptó. Él se regresó a su casa, no vio ninguna señal, él esperaba que le guiñara el ojo, que se moviera, algo como más material. Se regresa a su casa, no pasó nada, ya sabía que no iba a pasar y se duerme. Pero en los sueños vio a la Pascualita, vestida de novia, pero ahora ya con facciones, hablándole, diciéndole que aceptaba su ayuda, que lo necesitaba y que además al parecer la Pascualita pensaba que era ese gran amor con el que ella se iba a casar, porque le decía un nombre que no era el suyo, pero le decía, te estuve esperando tanto tiempo y ya viniste a ayudarme. Él no quiso creer, pensó que era un engaño de su subconsciente, pensó que estaba alucinando, que se sugestionó de más y siguió. Pasaron los días y los sueños seguían, la desesperación cada vez era más, empezó a comportarse como con una obsesión, como una persona con un síndrome de abstinencia que necesitaba, o sea, ya no era como esta duda, era una necesidad de ir a ver a la Pascualita. Volvió a ir con la Pascualita, volvió al punto en que ya quiso entrar a la tienda, en alguna ocasión trató de robarse el maniquí, ya empezaba a tener comportamientos pues más impulsivos, frenéticos y desquiciados, al punto de que pues él empezó a gritar que la Pascualita le estaba hablando y que él necesitaba salvarla y llevársela de ahí para que pudieran estar juntos por fin, y así se la pasaba gritando por las calles. No fue mucho tiempo porque él tenía familia, su familia pensó que estaba en un brote psicótico, que algo le estaba pasando, que estaba en malos pasos y lo internaron. Sus doctores, su doctor principalmente, que es quien cuenta la historia, dice que todas las noches él lloraba por la Pascualita y le decía que la Pascualita cada vez estaba más desesperada porque se la querían llevar de ahí y ya no iba a poder descansar. Hasta que desgraciadamente decide matarse, decide acompañar a la Pascualita y él deja esta nota de que ya no podía esperar más y que si en esta vida no iba a ser, pues iba a ir a buscarla y a salvar su alma para poder pues continuar amándose. Entonces, pues aquí vemos otra parte de la Pascualita, quién sabe, y ese amado también su alma estuviera vagando y sufriendo y se reencontraron. Entonces hay que tener cuidado con lo que deseamos, pedimos y no creemos, porque podemos tener nuestro destino más cerca de lo que creemos, o algo más allá se puede apropiar de estos deseos para terminar o concluir su destino.